Capítulo 7. Marget anunció una fiesta e invitó a 40 personas. Tendría lugar dentro de 7 días. Era una oportunidad espléndida. La casa de Marget se hallaba en un sitio apartado y podía observarse sin problema cualquier movimiento. Toda la semana, día y noche, la vigilaban. Los de la casa salían y entraban con normalidad, pero no llevaban nada en las manos y ni ellos ni otros traían nada a la casa. Esto se comprobó. Evidentemente no traían raciones para las 40 personas. Si iban a proveer de sustento a toda aquella gente, tendrían que crearlo en el interior. Era verdad que Marget salía con una cesta cada noche, pero los espías averiguaron que siempre regresaba con ella vacía. Los invitados llegaron al mediodía y llenaron el lugar. También lo siguió el padre Adolf y poco después el astrólogo, aunque no había sido invitado. Los espías le tenían informado de que ni por la puerta de atrás ni por la principal había pasado ningún paquete. Entró y encontró que todos comían y bebían espléndidamente y que el banquete tenía un aire festivo y vivaz. Echó una mirada a su alrededor y observó que muchos de los finos platos guisados y todas las frutas nativas y extranjeras eran artículos perecederos, y también reconoció que estaban frescas y perfectas, ni apariciones, ni sortilegios, ni truenos. Eso le hizo afirmarse en su idea. Era brujería. Y no solo brujería de una clase nueva, sino una clase con la que nunca había soñado nadie. Se trataba de un poder prodigioso, de un poder superior. Decidió descubrir el secreto. Las noticias del descubrimiento resonarían por el mundo, penetrarían en las tierras más remotas, paralizarían con asombro todas las naciones y llevarían su nombre consigo y le harían célebre para siempre. Era una suerte maravillosa, espléndida, y solo pensar en la gloria que ello le traería le daban mareos. Todos en la casa se hicieron a un lado para dejarle paso. Marget le ofreció asiento, con cortesía. Úrsula mandó a Gottfried traerle una mesa especial. Luego ella la preparó con el mantel y los cubiertos y le preguntó al astrólogo qué le apetecía. Tráiganme lo que les plazca, dijo. Los dos criados trajeron provisiones de la despensa junto con vino blanco y tinto, una botella de cada. El astrólogo, que probablemente nunca había visto semejantes lujos, se sirvió una copa de vino tinto, se la bebió, se sirvió otra y luego empezó a comer con apetito. Yo no esperaba que se presentara Satanás, porque hacía más de una semana que no lo había visto ni sabíamos nada de él, pero en aquel momento entró. Lo percibí por la sensación, aunque había gente por medio y no podía verlo. Le oí pedir perdón por molestar, y estaba a punto de marcharse cuando Marget le rogó que no lo hiciera, y él le dio las gracias y se quedó. Ella lo acompañó e iba presentándole a las muchachas, a Meidling y a algunos mayores. Hubo un susurro de comentarios. Es el joven forastero de quien tanto hemos oído hablar y a quien nunca habíamos podido ver, ya que pasa fuera mucho tiempo. Dios mío, pero si es muy apuesto, ¿cómo se llama? Philip Traum. Oh, vaya, parece un nombre muy apropiado. Recordad que en alemán, Traum significa sueño. ¿En qué trabaja? Dicen que estudia para clérigo. Su rostro le traerá la fortuna. Será cardenal algún día. ¿Dónde vive?
Dicen que allá lejos, en algún lugar de los trópicos, tiene un tío rico. Y así sucesivamente. Tuvo un éxito inmediato. Todo el mundo estaba impaciente por conocerlo y por hablar con él. Los invitados se dieron cuenta de que de repente corría un fresco agradable y se preguntaban cómo podía ser así, porque veían que fuera calentaba el mismo sol que antes y el cielo estaba despejado, pero por supuesto nadie adivinó la razón. El astrólogo había bebido la segunda copa y se sirvió la tercera. Dejó la botella en la mesa y por accidente la volcó. Consiguió atraparla antes de que se derramara del todo y la levantó hacia la luz, diciendo: ¡Qué lástima! Es un vino magnífico. Luego se le encendió la cara de alegría, de triunfo o algo así, y dijo: ¡Rápido! Tráiganme un cuenco. Se lo trajeron, uno de 5 litros. Levantó la botella de 1 litro y comenzó a servir el vino en él. Y siguió vertiendo y vertiendo el líquido rojo que borboteaba sin interrupción. Se veía subir el nivel por las paredes del cuenco blanco y todos los presentes miraban con fijeza y contenían el aliento y pronto el cuenco estuvo lleno hasta los bordes. Miren la botella, dijo alzándola, aún está llena. Miré a Satanás y en ese momento desapareció. Luego el padre Adolf se levantó, enrojecido y emocionado, se santiguó y empezó a tronar con su potente voz: «Esta casa está embrujada y maldita». La gente comenzó a llorar, a gritar, a apiñarse en la puerta. «Convoco a los de esta casa». Se le cortaron las palabras en seco, se le puso roja la cara, luego morada, pero no pudo pronunciar un sonido más. Vi que Satanás se disolvía como una fina nube transparente en el cuerpo del astrólogo. Luego, el astrólogo levantó la mano y con lo que parecía su propia voz, dijo: «Esperen, quédense donde están». Y todos se quedaron como congelados. «Tráiganme un embudo». Úrsula lo trajo, temblando y asustada, y él lo colocó en la botella y tomó el gran cuenco y empezó a verter el vino en la botella de nuevo. Y la gente miraba boquiabierta, asombrada, porque sabían que la botella ya estaba llena antes de que él empezara. Echó todo lo que contenía el cuenco en la botella, luego sonrió a los invitados, se rió entre dientes y dijo con indiferencia: «No tiene importancia, cualquiera puede hacerlo. Con mis poderes puedo hacer aún mucho más». Un grito de susto estalló por todas partes. ¡Ah! «¡Dios mío! ¡Está poseído!». Y todo el mundo se lanzó hacia la puerta y rápidamente la casa quedó vacía de todos los que no vivían en ella, salvo nosotros, los muchachos, y Madeline. Nosotros conocíamos el secreto y lo habíamos contado, lo habríamos contado de haber podido hacerlo, pero no pudimos. En cualquier caso, estábamos muy agradecidos a Satanás por habernos echado una mano en aquel momento de necesidad. Marget estaba pálida y lloraba. Madeline lucía petrificado. Úrsula igual. Pero el peor era Gottfried. No podía mantenerse en pie de tan débil y asustado como estaba, porque ya sabéis que él era de una familia de brujas y lo pasaría mal si resultaba sospechoso. Agnes entró perezosamente, haraganeando y distraída, y quería frotarse contra Úrsula para pedir caricias, pero Úrsula le tenía miedo y se encogió y no quiso tocarla, aunque dando a entender que no lo hacía con intención de ofenderla, porque Úrsula sabía muy bien que no convenía estar en relaciones tirantes con esa clase de gatas.
Pero nosotros levantamos a Agnés y la acariciamos, porque Satanás no le habría ofrecido su amistad si no hubiese tenido una buena opinión de ella, y esto era garantía suficiente para nosotros. Él parecía tener confianza en cualquier animal que careciera de sentido moral. Fuera, llenos de pánico, los invitados se dispersaban en todas las direcciones y huían en un estado lamentable de terror. El tumulto que hacían al correr y sollozar y gritar y chillar era tal que pronto toda la aldea salió de las casas a ver qué pasaba y se agolpaban en la calle y se empujaban y se daban empellones, miedosos y alterados como estaban. Entonces apareció el padre Adolf y todos se apartaron formando dos muros separados como el hendido mar Rojo. Muy pronto por aquel corredor vino el astrólogo a grandes zancadas, murmurando entre dientes, y al tiempo que pasaba, los muros de gente se echaban hacia atrás como olas en masas apretadas y quedaban en silencio, en admiración pavorosa, con los ojos mirando fijamente y los pechos exhalando suspiros. Incluso varias mujeres se desmayaron. Y cuando el astrólogo hubo pasado, la muchedumbre se cerró en enjambre y lo siguió a buena distancia, todos hablando muy alterados y haciéndose preguntas y contándose lo ocurrido unos a otros, introduciendo mejoras que pronto aumentaron el cuenco de vino hasta convertirlo en un barril, e hicieron que una botella lo contuviera todo y aún le quedara más capacidad. Cuando el astrólogo llegó a la plaza del mercado, fue derecho hacia un prestidigitador fabulosamente vestido, que en aquel momento mantenía en el aire 3 bolas de bronce. El astrólogo se las quitó y volviendo la cabeza se encaró con la multitud que ya se aproximaba. Dijo: este pobre payaso ignora su arte. Acercaos y veréis actuar a un experto. Y diciendo esto, lanzó las bolas al aire una tras otra y las hizo girar formando un óvalo delgado y brillante. Y añadió otra, y pronto, sin que nadie viera de dónde la sacaba, añadió más y más y más, con el óvalo ensanchándose todo el tiempo y las manos moviéndose tan rápidas que solo parecían una telaraña o una mancha y no se distinguían. Los que las contaron dijeron que había 100 bolas en el aire. El gran óvalo girando llegó a 6 metros de altura. Era un espectáculo luminoso, brillante, maravilloso. Luego el astrólogo se cruzó de brazos y ordenó a las bolas que siguieran girando sin su ayuda y lo hicieron. Tras un par de minutos dijo: ya basta. Y el óvalo se rompió y se estrelló contra el suelo y las bolas se desparramaron y rodaron en todas direcciones. Y a donde llegaba una de ellas, la gente se echaba hacia atrás espantada, nadie se atrevía a tocarla. Esto le hizo reír y se burló de la gente y los llamó cobardes y viejas. Luego se dio la vuelta y vio la cuerda floja que usaban los volatineros y dijo que la gente tonta tiraba el dinero todos los días para ver a un canalla torpe e ignorante degradar aquel arte tan bello. Aseguró que ahora iban a ver el trabajo de un maestro. Dicho esto, dio un salto en el aire y cayó firme y de pie sobre la cuerda. Luego fue dando saltos sobre un pie a lo largo de la cuerda, primero en una dirección, luego en otra, con las manos apretadas sobre los ojos. Y entonces comenzó a dar volteretas hacia adelante, hacia atrás y dio hasta 27. La gente murmuraba porque el astrólogo era viejo y antes siempre había sido vacilante en sus movimientos y a veces hasta cojeaba. Pero en aquel momento
Era muy ágil con sus vivaces bufonadas. Por fin, bajó ágilmente al suelo de un salto y se fue caminando. Subió la calle, dobló la esquina y desapareció. Entonces la apretada multitud, pálida y silenciosa, respiró hondamente. Se miraban unos a otros a la cara como si dijeran, ¿ha ocurrido en realidad? ¿Tú lo has visto? ¿O es que lo vi yo solo y estaba soñando? Después todos comenzaron a hablar y a murmurar en voz baja, hasta que poco a poco la multitud se fue separando en parejas que iban hacia sus casas. Todavía hablaban admirados, con las cabezas juntas y poniendo una mano sobre el brazo del otro y haciendo esos gestos que la gente emplea cuando algo le ha impresionado profundamente. Nosotros, los chicos, seguimos a nuestros padres, escuchándolos y tratando de captar todo lo que decían. Cuando se sentaron en nuestra casa y siguieron hablando, aún continuábamos a su lado. Estaban tristes, porque, según afirmaban, era seguro que después de esta visita espantosa de brujos y demonios, habría una catástrofe en la aldea. Luego mi padre recordó que el padre Adolf se había quedado mudo justo en el momento de hacer su acusación. Nunca antes habían osado poner la mano sobre un siervo ungido de Dios, dijo. No puedo entender cómo se han atrevido a hacerlo esta vez, porque él llevaba su crucifijo, ¿verdad? Sí, dijeron los otros, lo vimos. Es grave, amigos, es muy grave. Antes siempre teníamos una protección, pero ahora ha fallado. Los otros temblaban, como si tuvieran escalofríos, y murmuraban repitiendo las palabras, ha fallado, Dios nos ha abandonado. Es verdad, dijo el padre de Seppi Wollmeyer, no hay dónde buscar ayuda. La gente se dará cuenta de esto, dijo el padre de Nicolaus, el juez. Y la desesperación les quitará los ánimos y las fuerzas. Han sobrevenido malos días, suspiró. Y Wollmeyer dijo con voz agitada, las noticias de todo esto se extenderán por el país y la gente evitará nuestra aldea por estar bajo la desaprobación de Dios. El venado de oro conocerá tiempos duros. Es verdad, vecino, dijo mi padre. Todos sufriremos en la reputación, muchos en los bienes. Y, Dios mío, ¿qué ocurre? Eso puede llegar para acabar con nosotros. ¿El qué? Dígalo. Gottes Willen. El interdicto. La palabra cayó como un trueno, y todos allí estuvieron a punto de desmayarse del terror que sentían. Luego, el pavor ante aquella calamidad reanimó sus fuerzas y dejaron de darle vueltas. Empezaron a considerar la manera de evitarlo. Estuvieron discutiendo toda la tarde sobre si sería buena esa manera o aquella o la otra. Por fin reconocieron que por el momento no podían encontrar una solución. Así que se separaron tristes, con el corazón oprimido, lleno de malos presagios. Mientras pronunciaban las últimas palabras de despedida, salí furtivamente y me dirigí a la casa de Margaret para ver qué pasaba allí. Encontré a muchos vecinos y ninguno me saludó. Podía haberme parecido sorprendente su actitud, pero no fue así, porque se encontraban tan turbados por el miedo y con tanta ansiedad que creo que no estaban en su sano juicio. Se los veía pálidos, ojerosos, y caminaban como sonámbulos, con los ojos muy abiertos pero sin ver nada, los labios moviéndose pero sin decir nada, apretaban y separaban las manos con gran agitación sin darse cuenta. En la casa de Margaret había un ambiente fúnebre. Ella y Wilhelm estaban sentados juntos en el sofá, pero sin hablar.
e incluso sin agarrarse de la mano. Los dos estaban hundidos en la melancolía y Margaret tenía los ojos rojos de haber llorado. Ella dijo: «Le he estado rogando que se marche y no vuelva para que se salve. No puedo soportar ser su asesina. Esta casa está embrujada y ningún habitante de ella escapará al fuego, pero se niega a irse y se perderá con los demás». Wilhelm dijo que no se iría. Si había peligro para Margaret, a él le tocaba estar a su lado y allí se quedaría. Entonces ella empezó a llorar otra vez. Todo era tan lúgubre que yo deseaba no haber ido. Sonó entonces una llamada a la puerta y entró Satanás, fresco, alegre, hermoso, trayendo consigo aquel ambiente eufórico suyo, y todo cambió. No dijo ni una palabra de lo que había pasado, ni del terrible miedo que iba congelando la sangre en los corazones de la comunidad, sino que empezó a hablar y parlotear de toda clase de cosas gratas y alegres, y luego de música, un toque habilidoso que despejó los restos de la depresión de Margaret y despertó plenamente su ánimo y su interés. Ella no había oído antes a nadie hablar del tema tan bien y con tanto conocimiento, y se sentía tan inspirada y encantada que su rostro estaba radiante y sus palabras reflejaban sus sensaciones. Wilhelm lo notó. No parecía muy complacido. Luego Satanás se extendió hacia la poesía, recitó unos versos y lo hizo muy bien, y Margaret volvía a sentirse encantada, y otra vez Wilhelm no estaba nada complacido, y esta vez Margaret lo notó y se llenó de remordimiento. Aquella noche me dormí escuchando una música agradable, el golpeteo de la lluvia sobre los cristales y el oscuro gruñir de truenos distantes. Ya muy tarde, por la noche, llegó Satanás y me despertó y me dijo: «Ven conmigo». «¿A dónde quieres que vayamos?» «A cualquier parte, con tal de que sea contigo». Luego sentí el fulgor feroz de la luz del sol y él dijo: «Esto es China». Fue una gran sorpresa y me sentí ebrio de vanidad y gratitud al pensar que había llegado tan lejos, mucho, mucho más lejos que cualquiera de nuestra aldea, incluyendo a Bartel Sperling, que tan orgulloso estaba de sus propios viajes. Revoloteamos sobre aquel imperio durante más de media hora y lo vimos todo. Los espectáculos que presenciamos me parecieron maravillosos. Unos eran bellos, otros demasiado horribles de imaginar. Por ejemplo, aunque creo que quizás sea mejor que lo cuente luego y explique además la razón que tenía Satanás para escoger China y no otro sitio para esta excursión. Si lo contara ahora, interrumpiría mi historia. Por fin dejamos de volar y nos posamos. Aterrizamos en una montaña que dominaba un paisaje enorme de sierras y gargantas y valles y llanuras y ríos, con ciudades y aldeas dormitando bajo la luz del sol, y con un asomo del mar azul en el lejano horizonte. Era un cuadro tranquilo de ensueño que ofrecía hermosura a la vista y sosiego al espíritu. Solo con que pudiéramos hacer un cambio como ese, cuando quisiéramos, el mundo sería un sitio más fácil donde vivir, porque un cambio de escena traslada las cargas de la mente a otras espaldas y disipa los viejos cansancios carcomidos de la mente y el cuerpo. Hablamos los dos y se me ocurrió tratar de reformar a Satanás y persuadirlo de que llevara una vida mejor. Me refería a todas esas cosas que él había estado haciendo y le rogué que tuviera más consideración y que dejara de hacer infeliz a la gente.
Le dije que sabía que él no tenía intención de hacer daño, pero que debía pararse a considerar las posibles consecuencias de una acción antes de lanzarse a hacerla de ese modo suyo tan impulsivo y como al azar, y que entonces no causaría tantas dificultades. Él no se sintió herido por estas claras palabras, solo parecía divertido y sorprendido, y dijo: ¿Cómo? ¿Que yo hago cosas al azar? De veras, nunca hago eso. Que me pare a considerar las consecuencias. ¿Y qué falta hace? Yo sé cuáles van a ser las consecuencias. Siempre. ¡Ay, Satanás! Entonces, ¿cómo has podido hacer esas cosas? Bueno, te lo diré. Y si puedes entenderlo, entiéndelo. Tú perteneces a una raza peculiar. Cada hombre es una máquina de sufrimiento en combinación con una máquina de felicidad. Las dos funcionan juntas en armonía, con una precisión fina y delicada bajo el principio de reciprocidad. Para cada felicidad producida en un departamento, el otro está listo para modificarla con una tristeza o con un dolor, tal vez una docena de ellos. En la mayoría de los casos, la vida de un hombre se divide igualmente entre la felicidad y la desgracia. Cuando esto no ocurre, predomina la desgracia. Siempre, nunca la felicidad. A veces, el carácter y la disposición de un hombre son tales que su máquina de miseria es capaz de llevar adelante cualquier empresa. Un hombre como este pasa por la vida casi en la ignorancia de lo que es la felicidad. Todo lo que toca, todo lo que hace le trae una desgracia. ¿Has visto a gente semejante? Para este tipo de personas, la vida no constituye una ventaja, ¿verdad? Es solo un desastre. A veces, por una hora de felicidad, la maquinaria de un hombre le hace pagar años de miseria. ¿Lo sabías? Eso ocurre de cuando en cuando. Dentro de poco te mostraré un caso o dos. Ahora la gente de tu aldea no me importa, ya lo sabes, ¿no? No deseaba hablar con tanta franqueza, así que le dije que lo había sospechado. Bueno, es verdad que no son nada para mí. No es posible que lo sean. La diferencia entre ellos y yo es abismal, inconmensurable. Ellos no tienen inteligencia. ¿No tienen inteligencia? Nada que se le asemeje. Algún día, en el futuro, analizaré lo que el hombre llama su mente y te contaré los detalles de ese caos. Entonces lo verás y lo comprenderás. Los hombres no tienen nada en común conmigo, no hay punto de contacto. Tienen pequeños sentimientos ridículos y vanidades e impertinencias y ambiciones pequeñas y tontas. Su pequeña vida es solo una risa, un suspiro y un adiós. Carece de sentido, solo tienen el sentido moral. Te mostraré lo que quiero decir. Aquí tienes una araña roja, menor que la cabeza de un alfiler. ¿Puedes imaginar que un elefante se interesara por ella? ¿Que le importara si es feliz o no, si es rica o pobre, si su novio le corresponde o no, si su madre está enferma o sana, si la admira la sociedad o no, o si los enemigos la destruyen o los amigos la abandonan, o si sus esperanzas se marchitan o sus ambiciones políticas fracasan, o si morirá en el seno de la familia o abandonada y odiada en un país extranjero? Estas cosas nunca pueden ser importantes para el elefante. Él no puede hacer que se encojan sus simpatías hasta el tamaño microscópico de la araña. El hombre es para mí
lo que la araña roja para el elefante. El elefante no tiene nada en contra de la araña. No puede descender a ese nivel remoto. Yo no tengo nada en contra del hombre. El elefante es indiferente, yo soy indiferente. El elefante no se molestaría en hacerle una mala pasada a la araña. Si se le ocurriera, tal vez le haría un favor si se le presentara la ocasión y no le costara esfuerzo. Yo he hecho favores a los hombres, pero no malas pasadas. El elefante vive un siglo, la araña un día. En cuanto al poder, inteligencia y dignidad, una criatura es separada de la otra por una distancia que es sencillamente astronómica. Sin embargo, en estas, como en todas las cualidades, el hombre es infinitamente inferior a mí que la pequeña araña con respecto al elefante. Torpe, tediosa y laboriosamente la mente del hombre junta trozos de trivialidades y logra un resultado. Poca cosa. Mi mente crea. ¿Comprendes el poder de eso? Crea cualquier cosa que desee y en un momento. Crea sin materiales, crea líquidos, sólidos, colores, cualquier cosa, todas las cosas. A partir de eso, nada vago que se llama el pensamiento. Un hombre imagina un hilo de seda, imagina una máquina con la cual hacer el hilo, imagina un cuadro y luego, tras semanas de labor, lo borda en el lienzo con el hilo. Yo pienso la cosa entera y en un momento la tienes delante, creada. Pienso un poema, música, la descripción entera de una partida de ajedrez, cualquier cosa. Y ahí está. Esta es una mente inmortal. Nada queda fuera de su alcance, nada puede obstruir mi vista. Las piedras son transparentes para mí, la oscuridad es la luz del día. No me hace falta abrir un libro. De una ojeada absorbo todos los contenidos con mi mente a través de la cubierta, y en 1.000.000 de años yo no podría olvidar ni una palabra de él, ni su ubicación en el volumen. En la cabeza del hombre, pájaro, pez, insecto o cualquier criatura, no ocurre nada que pueda esconderse de mí. Penetro en el cerebro de un hombre erudito y los tesoros que a él le cuesta 60 años acumular son míos de una ojeada. Él puede olvidar y de hecho olvida, pero yo lo retengo. Entiendo por tus pensamientos que me vas comprendiendo bastante bien. Vamos a seguir. Se podrían dar las circunstancias en las cuales al elefante le cayera bien la araña, suponiendo que la viera, pero no podría amarla. Su amor pertenece a los de su especie, a sus iguales. El amor de un ángel es sublime, adorable, divino, más allá de la imaginación del hombre, infinitamente más allá. Pero se limita a su propio orden augusta. Si cayera sobre uno de tu raza solo por un instante, reduciría su objeto a cenizas. No, no podemos amar a los hombres, pero podemos ser inofensivamente indiferentes hacia ellos. A veces hasta pueden caernos bien. A mí me gustas, y los muchachos me caen bien, y también el padre Peter, y por vuestro bien hago todas esas cosas para los aldeanos. Él vio que yo estaba pensando algún sarcasmo y me explicó su posición. He obrado bien con los aldeanos, aunque observando solo la superficie no lo parezca. Tu raza nunca distingue la buena fortuna de la mala. Siempre confunden la una con la otra. Es porque no pueden ver el futuro.
Lo que hago por los aldeanos dará su fruto algún día. En algunos casos, ellos tendrán el beneficio, en otros, lo tendrán las futuras generaciones. Nadie sabrá nunca que fui yo la causa y sin embargo será así, a pesar de todo. Entre vosotros, los chicos, tenéis un juego. Ponéis en fila unos ladrillos separados unas pulgadas unos de otros, empujáis un ladrillo, este derriba al próximo, este el próximo, y así sigue, hasta que toda la fila está derribada. Es como la vida humana. El primer acto de un niño tira el primer ladrillo y los demás seguirán inexorablemente. Si pudieras ver el futuro como yo, observarías todo lo que sucederá a esa criatura, porque nada puede cambiar el curso de su vida después de que el primer suceso la ha determinado. Es decir, nada la cambiará porque de cada acto nace otro inevitablemente y así de manera sucesiva hasta el fin. Y el vidente puede mirar hacia adelante y ver exactamente cuándo va a ocurrir cada acto, desde la cuna hasta la tumba. ¿Dirige Dios el proceso? ¿Quieres decir si lo predetermina? No, lo determinan las circunstancias y el entorno del hombre. Su primer acto determina el segundo y todos los que siguen a continuación. Pero supongamos, para esclarecer el tema, que el hombre se saltara uno de esos actos, uno aparentemente trivial. Por ejemplo, supongamos que estaba designado que cierto día, a cierta hora, minuto, segundo y fracción de segundo, él deba ir al pozo y que no vaya. El curso del hombre cambiará por completo desde ese momento. De ahí hasta la tumba será totalmente distinto del curso que su primer acto de niño había determinado para él. Incluso podría ser que de haber ido al pozo hubiera terminado su curso sobre un trono de rey y que al omitir esa acción entrara en un curso que lo llevara por la mendicidad y a una tumba de pordioseros. Por ejemplo, si en cualquier momento, digamos en su infancia, Colón se hubiera saltado el eslabón más insignificante de la cadena de acciones proyectadas y hechas inevitables por su primer acto infantil, habría cambiado totalmente su vida ulterior y habría llegado a ser clérigo y habría muerto oscuramente en una aldea italiana, y América no habría sido descubierta hasta 2 siglos después. Esto lo sé. De haberse saltado cualquiera de los 1.000 millones de actos en la cadena de Colón, su vida habría cambiado por completo. He examinado sus 1.000 millones de actos posibles y solo en uno ocurre el descubrimiento de América. Los humanos no sospecháis que todos vuestros actos son del mismo tamaño e importancia, pero es verdad. Tratar de atrapar una mosca determinada es tan decisivo para vuestro destino como cualquier otro acto determinado. ¿Como la conquista de un continente, por ejemplo? Sí, ahora lo entiendes. Ningún hombre se salta nunca un eslabón, nunca ha ocurrido. Incluso cuando trata de decidir si debe hacer una cosa o no, eso mismo es un eslabón, un acto, y ocupa el lugar apropiado en su cadena, y cuando por fin el hombre decide actuar, también es absolutamente inevitable que lo haga. Y es que no puede ser que un hombre se salte nunca un eslabón de su cadena, no puede hacerlo. Si decidiera intentarlo, ese mismo proyecto sería un eslabón inevitable, un pensamiento que debe ocurrir en ese preciso momento y que está determinado por el primer acto de su infancia. Parecía tan lúgubre. Está condenado a cadena perpetua, dije tristemente, y no puede liberarse.
No, por sí mismo no puede huir de las consecuencias de su primer acto infantil, pero yo puedo liberarlo. Lo miré con dulzura. He alterado los cursos de la vida de varios de tus aldeanos. Intenté darle las gracias, pero me resultaba difícil hacerlo y lo dejé pasar. Voy a hacer algunos cambios. ¿Conoces a la pequeña Lisa Brandt? Oh, sí, todo el mundo la conoce. Mi madre dice que es tan dulce y tan hermosa que no hay otra igual. Dice que ella será el orgullo de la aldea cuando sea mujer, y también su ídolo como lo es ahora. Yo cambiaré su futuro. ¿Lo harás mejor? Pregunté. Sí, y cambiaré el futuro de Nicolaus. Yo estaba contento esta vez y dije, no me hace falta preguntarte sobre su caso. Seguro que harás algo generoso por él. Esa es mi intención. Enseguida empecé a imaginar el gran futuro de Nicky y ya le había hecho un general ilustre y Hofmeister en la corte. Cuando me di cuenta de que Satanás esperaba que yo estuviera listo para escucharlo otra vez, me avergoncé de haber expuesto mis mezquinas imaginaciones ante él y esperaba oír algunos sarcasmos, pero no sucedió. Siguió con su tema. La vida designada para Nicolaus es de 62 años. Es estupendo, dije. La de Lisa, 36. Pero como te he dicho, cambiaré sus vidas y esas edades. Dentro de 2 minutos y cuarto, Nicolaus se despertará de su sueño y encontrará que por la ventana del cuarto entran soplos de viento y lluvia. Estaba señalado que se diera la vuelta y se durmiera otra vez, pero yo he decidido que se levante y cierre la ventana. Esa trivialidad cambiará el curso de su vida completamente. Se levantará por la mañana 2 minutos más tarde de lo que la cadena de su vida había previsto que ocurriera. En consecuencia, desde entonces, nada le sucederá de acuerdo con los detalles de la vieja cadena. Sacó el reloj y se quedó mirándolo unos momentos. Luego dijo, Nicolaus se ha levantado a cerrar la ventana. Su vida ha cambiado. Su nuevo curso ha empezado. Habrá consecuencias. Me hizo sentir inquieto. Ante mí tenía un misterio sobrenatural. De no haber sido por este cambio, ciertas cosas habrían ocurrido dentro de 12 días. Por ejemplo, Nicolaus le habría salvado la vida a Lisa cuando estaba a punto de ahogarse. Habría llegado al lugar en el momento exacto, a las 10:15, el instante señalado, y el agua sería poco profunda y el éxito fácil y seguro. Pero ahora llegará unos segundos más tarde. Lisa, luchando por su vida, se habrá metido ya en aguas más profundas. Él tratará de salvarla, pero se ahogarán los dos. ¡Ay, Satanás! Querido Satanás, grité con los ojos colmados de lágrimas. ¡Sálvalos! ¡No los dejes! No puedo soportar perder a Nicolaus. Es mi querido compañero, mi amigo. Y piensa en la pobre madre de Lisa. Me agarré a él y rogué y supliqué, pero no estaba conmovido. Me hizo sentarme otra vez y me dijo que le escuchara todo lo que tenía que decir. He cambiado la vida de Nicolaus y eso ha cambiado la de Lisa. Si yo no lo hubiera hecho, Nicolaus salvaría a Lisa. Luego se resfriaría por haberse mojado. Enseguida contraería una escarlatina desoladora, tal como las que sufre tu raza, con efectos secundarios patéticos. Durante 46 años se quedaría en cama, hecho un tronco, paralítico, sordo, mudo y ciego, y rezando día y noche, pidiendo el bendito alivio de la muerte. ¿Debo cambiar su vida o dejarla como estaba antes? ¡Ay, no!
ni por el mundo entero, por caridad y compasión, déjala, por favor, como está. Es mejor así. Yo no podría haber alterado ningún otro eslabón de su vida y haberle hecho un favor mejor. Él tenía 1.000 millones de cursos posibles, pero ni uno solo valía la pena vivirlo. Estaban cargados de miserias y de desastres. De no ser por mi intervención, habría realizado su hazaña dentro de 2 días. Una hazaña empezada y terminada en 6 minutos. Y como premio recibiría esos 46 años de tristeza y sufrimiento que te he contado. En uno de esos casos en los que pensaba, es uno de esos casos en los que pensaba hace un rato cuando te dije que a veces un acto que proporcione al actor una hora de felicidad y de autosatisfacción se paga o es castigado con años de sufrimiento. Me pregunté de qué salvaría la muerte temprana a la pobrecita Lisa. Él contestó a mi pensamiento: de 10 años de dolor para la recuperación lenta de su accidente, y luego 19 años de corrupción, vergüenza, depravación y crimen, terminando en la muerte a manos del verdugo. Dentro de 12 días ella morirá. Su madre le salvaría la vida si pudiera hacerlo. ¿No soy yo más bondadoso que su madre? Sí. Ay, de veras que sí. Y más sabio. El proceso del padre Peter se celebrará dentro de poco. Será absuelto, gracias a las pruebas irrebatibles de su inocencia. Pero Satanás, ¿cómo puede ser? ¿Lo crees así? Realmente lo sé. Recobrará su buena fama y será feliz el resto de su vida. Puedo creerlo. Devolverle la reputación tendrá ese efecto. Su felicidad no vendrá de esa causa. Yo cambiaré su vida ese día para su bien. Nunca descubrirá que ha recobrado su reputación. Con la mente y con humildad le pedí los detalles, pero Satanás no hizo caso de mi pensamiento. Entonces, mi imaginación vagó hacia el astrólogo y me pregunté dónde podría estar. En la luna, dijo Satanás, con un ruido fugaz que me pareció una risa ahogada. Además, lo he puesto en el lado frío de la luna. Él no sabe dónde está y no lo está pasando bien. Sin embargo, es lo bastante bueno para él, un sitio bueno para su estudio de las estrellas. Lo necesitaré dentro de poco. Entonces lo traeré de nuevo y lo poseeré otra vez. Él tiene delante una vida larga y cruel y odiosa, pero yo cambiaré eso, porque no tengo ningún resentimiento hacia él y estoy bastante dispuesto a hacerle un buen favor. Creo que lo haré quemar. Tenía ideas tan extrañas sobre la bondad, pero los ángeles están hechos así y no saben otra cosa mejor. Sus maneras de ser no son como las nuestras y además los seres humanos no somos nada para ellos. Ellos piensan que los humanos somos monstruosidades. Me parecía algo extraño que él mandara al astrólogo a un lugar tan remoto. Lo mismo podría haberlo arrojado a Alemania, donde lo tendría más a mano. ¿A un lugar remoto?, dijo Satanás. Ningún sitio está lejos. La distancia no existe para mí. El Sol está a una distancia de menos de 100 millones de millas de aquí, y la luz que cae sobre nosotros ha tardado 8 minutos en llegar. Pero yo puedo hacer ese viaje o cualquier otro viaje en una fracción de tiempo tan diminuta que no puede ser medida por ningún reloj. No tengo más que pensar en el viaje y ya está hecho. Extendí la mano y le dije: la luz cae sobre mi mano. Conviértela con tu pensamiento en un vaso de vino, Satanás. Lo hizo, y yo bebí el vino. Rompe el vaso, me dijo. Lo rompí.
Ahí lo tienes, ¿ves? Es real. Los aldeanos pensaron que las bolas de bronce eran de materia mágica, tan perecedera como el humo. Tenían miedo a tocarlas. Sois un grupo curioso, vuestra raza. Pero vente conmigo, tengo cosas que hacer. Te llevaré a la cama. Dicho y hecho. Luego se marchó, pero su voz volvió hacia mí, entre la lluvia y la oscuridad, diciendo, sí, cuéntaselo a Cepi, pero a nadie más. Fue la respuesta a mi pensamiento.